El roce del metal contra el metal. 3 vueltas de la llave. El chirrido de las bisagras. Pasos por el pasillo. Marcel Lefebvre conocía esta secuencia de sonidos de memoria. Cada mañana, a las 5:30, comenzaba igual, con el despertar provocado por esta lúgubre sinfonía de la prisión de Fresnes. Hoy, 12 de noviembre de 1943, era su día 284 de encierro. Marcel se incorporó sobre el estrecho catre, escuchando los pasos del guardia. Pesados, irregulares. Era Klaus, un alemán con una cojera adquirida en el frente oriental. Siempre empezaba la ronda por el extremo más alejado del pasillo, y Marcel tenía aproximadamente 2 minutos antes de que la mirilla metálica de la puerta de su celda se abriera para la inspección matutina. La celda número 17 era su hogar. 3 por 2 metros de espacio de hormigón, húmedo y helado incluso en los días cálidos. El frío de noviembre calaba hasta los huesos. Marcel se levantó. Sus articulaciones respondieron con dolor, la secuela de los interrogatorios en los sótanos de la Gestapo en la avenida Foch. Se puso la túnica a rayas, descolorida por tantos lavados, y se colocó junto a la pared, como exigía el reglamento penitenciario. 42 años, antiguo ingeniero del sistema de alcantarillado de París, miembro de la Resistencia. Eso era Marcel Lefebvre, antes de que lo delatara un vecino que lo había visto transmitir mensajes a los aliados a través de una estación de radio clandestina. Ahora, simplemente era el recluso número 2473, condenado a ser fusilado por actividades subversivas contra el Reich. La mirilla de la puerta se abrió. Recluso número 2473, dijo Klaus con un marcado acento alemán, de cara a la pared. Marcel obedeció, mirando al suelo. Estaba prohibido mirar a los guardias a los ojos. «Hoy es tu día, francés», añadió Klaus inesperadamente con voz baja. «Dentro de 3 días te trasladan a Drancy y de allí al este. Drancy. Campo de tránsito. El este». Esas palabras significaban solo una cosa: la muerte. No el fusilamiento, como se había supuesto inicialmente, sino algo más terrible, de lo que los prisioneros susurraban por la noche. Los campos de exterminio en Polonia. Cuando Klaus se fue, Marcel se dejó caer en el catre. 3 días. Solo 3 días lo separaban del camino a ninguna parte. Miró la pequeña ventana bajo el techo, por la que entraba una exigua luz matutina. Fuera, en alguna parte, estaba París. Su París, con las estrechas calles del Marais donde había crecido, con el muelle del Sena, donde había conocido a Sophie, con su pequeño apartamento en Montmartre, donde se habían quedado su esposa y su hija Claire, de 7 años. Marcel cerró los ojos. Ante él apareció el rostro de Sophie, ojos castaños, un mechón rebelde de pelo cayendo sobre su frente, una leve sonrisa. «Volverás», le había dicho ella en su último encuentro, cuando él se iba a una misión de la que no regresó. Su fe era absoluta. La suya, casi agotada. Pero ahora, por primera vez en muchos meses, Marcel sintió que algo dentro de él cambiaba. No era esperanza. Un sentimiento demasiado peligroso para un prisionero. Era resolución. Una resolución fría y calculada, propia de un hombre que no tiene nada que perder. 3 días. Tenía 3 días para hacer lo imposible. 3 días para escapar de una de las prisiones más custodiadas de la Francia ocupada. El comedor de la prisión zumbaba con voces amortiguadas. Los prisioneros se inclinaban sobre cuencos de sopa aguada, en la que a veces aparecían trozos de nabo, un lujo en tiempos de guerra. Marcel estaba sentado en una esquina, observando los movimientos de los guardias. El comedor era el único lugar donde los prisioneros podían comunicarse, aunque las conversaciones estaban estrictamente reguladas. «¿Has oído las noticias?», susurró Pierre, un antiguo maestro, sentado enfrente. «Los aliados han desembarcado en Italia. Los alemanes están nerviosos». Marcel asintió, pero sus pensamientos estaban lejos.
Estaba recordando. Recordando cada plano, cada esquema del alcantarillado de París, con el que había trabajado durante 15 años. La memoria era su única arma ahora. ¿Te trasladan?, preguntó Pierre, notando la distracción de Marcel. En 3 días. Drancy. Pierre palideció. Sabía lo que eso significaba. Necesito tu ayuda, dijo Marcel en voz baja, y la ayuda de Jacques. Jacques, sentado junto a Pierre, era un antiguo ladrón, arrestado por robar cartillas de racionamiento de la comandancia alemana. Sus manos, con dedos largos y sensibles, podían abrir casi cualquier cerradura. Voy a salir de aquí, dijo Marcel tan bajo que los hombres tuvieron que inclinarse para oírle. Por el alcantarillado. Jacques sonrió con sorna. Deliras, ingeniero. La prisión de Fresnes está construida sobre un sistema de alcantarillado aislado. No se conecta con el de la ciudad. Se conecta, replicó Marcel, a través de un desagüe de emergencia construido en 1937. Yo mismo participé en el diseño. Los alemanes no lo saben. No está marcado en los planos generales, solo en los archivos técnicos del ayuntamiento. Pierre y Jacques se miraron. Incluso si tienes razón, dijo Pierre. ¿Cómo vas a llegar a ese desagüe? A través del sótano de la lavandería. Allí hay una boca de acceso para el mantenimiento. Desde allí, hasta el desagüe de emergencia, hay unos 40 metros por el colector principal. ¿Y la guardia? ¿Las rejas? Jacques se mostraba escéptico. Para eso necesito tu ayuda. Marcel miró las manos del ladrón. En los 2 días siguientes, el plan empezó a tomar forma. Pierre, que trabajaba en la biblioteca de la prisión, obtuvo acceso a información sobre los cambios de guardia. Jacques, asignado a la cocina, robó 2 cuchillos de mesa metálicos, que comenzó a afilar secretamente contra el suelo de piedra de su celda. Mientras tanto, Marcel observaba la rutina en la lavandería, donde fue enviado a trabajar después del almuerzo. La lavandería estaba situada en el sótano de la prisión, y era allí, debajo de una enorme lavadora de hierro fundido, donde se encontraba la trampilla de servicio de la que había hablado. La noche del segundo día, cuando los prisioneros regresaban de las duchas, Marcel tropezó deliberadamente y cayó sobre un guardia. En el revuelo que siguió, Jacques logró pasarle uno de los cuchillos afilados y una pequeña varilla metálica, sacada del resorte de una litera de la prisión. Mañana, susurró Marcel. Durante el turno de noche. Dile a Pierre. Marcel pasó la noche anterior a la fuga sin dormir. Yacía en la dura litera, mirando al techo, y repasando mentalmente cada paso de su plan. Ante sus ojos se presentaban los planos de los túneles de alcantarillado, un laberinto intrincado bajo París que conocía mejor que las calles de arriba. Pensaba en las posibilidades de éxito. Eran mínimas. Pero la alternativa, un tren hacia el este, significaba la muerte. Y no solo su muerte. Si se rendía ahora, nunca vería crecer a Claire, ni envejecer a Sophie. Nunca podría cumplir la promesa que hizo antes de irse. Volveré a vosotras, pase lo que pase. Los dedos de Marcel palparon en el escondite del colchón el cuchillo afilado. El metal frío le infundió confianza. Mañana. Todo se decidirá mañana. El día de la fuga comenzó como de costumbre, con el tintineo de las llaves y el chirrido de las bisagras. Marcel realizaba las acciones habituales como un autómata. Se levantó, se vistió, se puso contra la pared para la revisión. Pero en su interior rugía un huracán. Cada nervio estaba tenso, cada pensamiento concentrado en lo que iba a suceder. En el desayuno, apenas probó la comida. Pierre, sentado a 2 mesas de distancia, asintió discretamente, la señal de que todo estaba listo. Jacques, que trabajaba en la cocina, también había cumplido su parte. En el plato de potaje del guardia Müller, que vigilaba la lavandería, se había añadido un laxante, robado del hospital de la prisión. A la hora del almuerzo, Müller se sintió mal y se vio obligado a abandonar su puesto. Lo reemplazó un joven alemán,
recién llegado de Alemania, inexperto y fácilmente distraído. En la lavandería reinaba un calor húmedo y el zumbido de las máquinas. 6 prisioneros, incluido Marcel, cargaban la ropa sucia en enormes tinas, donde se hervía y se blanqueaba. El vapor ascendía hacia el techo, formando una densa cortina que dificultaba la visión. A las 17:20, según el plan, Pierre, que trabajaba en la sala contigua, provocó una distracción. Volcó un carro con ropa limpia, creando ruido y desorden. El joven guardia, como se esperaba, corrió hacia allí. Marcel no perdió ni un segundo. Se deslizó bajo la enorme lavadora, donde se encontraba la trampilla de servicio, una tapa de hierro fundido de aproximadamente medio metro de diámetro, oculta a la vista de la mayoría. Con el cuchillo afilado, hizo palanca en el borde y, utilizando la varilla como palanca, levantó la tapa. Del agujero salía un olor a humedad y agua estancada. Marcel echó una rápida mirada a su alrededor. Nadie miraba en su dirección. Se deslizó por el estrecho agujero y comenzó a descender por los peldaños metálicos incrustados en la pared del pozo. Dejó la tapa de la trampilla entreabierta, ya que su ausencia podría detectarse demasiado rápido. El plan era ganar el mayor tiempo posible antes de que se descubriera la fuga. El pozo descendía unos 4 metros y terminaba en una pequeña plataforma técnica. Una vez abajo, Marcel encendió una lámpara de queroseno robada de la lavandería, que Jacques había escondido en el lugar acordado. La tenue luz sacó de la oscuridad las paredes de hormigón y un estrecho pasillo que conducía al colector principal. Su corazón latía como un tambor. Marcel respiró hondo, tratando de calmarse. El olor era nauseabundo, una mezcla de residuos en descomposición, agua estancada y moho. Pero para él, ese olor significaba el primer paso hacia la libertad. Avanzó por el estrecho pasillo, agachándose para no golpearse la cabeza contra la baja bóveda. Después de 10 metros, el pasillo se ensanchó y Marcel se encontró en el colector principal, un tubo de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, por cuyo fondo corría agua turbia. Según sus cálculos, el desagüe de emergencia debía estar a unos 40 metros corriente abajo. Pero el camino estaba bloqueado por la primera barrera seria, una rejilla metálica, instalada por los alemanes precisamente para evitar este tipo de intentos de fuga. Marcel acercó la lámpara, examinando la rejilla. Las barras eran del grosor de un dedo, incrustadas en el hormigón de las paredes. Pero el borde inferior, que estaba constantemente en el agua, estaba corroído. Era con lo que contaba. Arrodillándose en la hedionda mugre, Marcel comenzó a trabajar con el cuchillo afilado, raspando el óxido y aflojando las barras. El trabajo era extenuante. El cuchillo resbalaba en sus manos mojadas, el metal apenas cedía. Cada sonido parecía ensordecedor en el espacio confinado del túnel. Después de casi 1 hora de trabajo, logró aflojar las 2 barras inferiores lo suficiente como para crear un agujero por el que se podía pasar. Tenía las manos ensangrentadas por el contacto con los bordes afilados del metal y los hombros le dolían por la tensión. Apretujándose para pasar por la abertura, el uniforme de Marcel se enganchó en un trozo de metal saliente. La tela se rasgó, dejando un jirón en la rejilla. Maldijo mentalmente el descuido. Una prueba así podría indicar a sus perseguidores la dirección que había tomado. Una vez superada la rejilla, Marcel continuó su camino por el colector. El agua le llegaba hasta media espinilla, y la corriente era débil. Las ratas correteaban junto a las paredes, dispersándose asustadas por la luz de la lámpara. Tras unos 30 metros, vio lo que buscaba. Un túnel lateral de menor diámetro que partía en ángulo del colector principal. Un desagüe de emergencia, construido para desviar las aguas de inundación y que no figuraba en los planos estándar. Marcel se detuvo, aguzando el oído. Desde el edificio principal de la prisión no llegaba ningún sonido de alarma. Probablemente aún no habían descubierto su ausencia. Tenía una ventaja. Entró en el túnel lateral.
Aquí era aún más estrecho, y tenía que avanzar encorvado. Pero ese túnel era su billete a la libertad. Conducía fuera del complejo penitenciario, conectando con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Por delante le esperaba un largo camino a través del laberinto del París subterráneo. Y la primera etapa, la más peligrosa, era solo el principio. El desagüe de emergencia se extendía a lo largo de unos 200 metros, ensanchándose gradualmente. Marcel avanzaba despacio, economizando fuerzas y la luz de la lámpara de queroseno. Cada pocos minutos se detenía para escuchar si oía sonidos de persecución a sus espaldas. Después de media hora de camino, el túnel giró bruscamente, y Marcel vio delante una barrera de rejilla, la frontera entre el sistema penitenciario y el alcantarillado de la ciudad. Se le cayó el alma a los pies. No se había imaginado que habría otra rejilla allí. Acercándose, levantó la lámpara hacia las barras metálicas. A diferencia de la primera rejilla, esta parecía nueva y robusta. Ningún signo de corrosión, no de... Los alemanes, por lo visto, habían reforzado las medidas de seguridad, algo que él desconocía. Marcel sintió cómo la desesperación lo invadía. La navaja que llevaba afilada era inútil contra unas barras tan gruesas. Golpeó la pared del túnel con el puño, impotente. Y entonces notó algo extraño. Uno de los pernos que sujetaban el marco de la rejilla a la pared tenía un aspecto diferente, más nuevo que los demás. Marcel examinó cuidadosamente la fijación y lo comprendió. La rejilla estaba diseñada para poder abrirse para su mantenimiento. Ese perno era la clave. Utilizando la navaja y una varilla metálica, comenzó a trabajar en el perno. Era una tarea minuciosa, que requería paciencia y precisión. Los dedos se le entumecían por el agua fría, y le dolía la espalda por la postura incómoda. Pero poco a poco el perno cedió. Cuando por fin sacó el perno de su alojamiento, Marcel sintió que la rejilla se movía ligeramente. Palpó un mecanismo oculto y entendió su funcionamiento. La rejilla estaba diseñada como una puerta, que se abría hacia adentro para permitir el acceso del personal de mantenimiento. Con un silencioso chirrido que le heló la sangre, la rejilla se abrió. Se deslizó a través de la abertura y se encontró en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Una enorme red de túneles construidos en el siglo XIX, durante la época del barón Haussmann. Aquí los túneles eran mucho más espaciosos. Por el centro corría una corriente más ancha de aguas residuales, y a los lados había estrechas sendas peatonales para los trabajadores del alcantarillado. En las paredes se veían placas con los nombres de las calles de arriba, una peculiaridad única del alcantarillado parisino. Marcel comprobó el mapa imaginario que tenía en la cabeza. Estaba aproximadamente bajo las afueras orientales de París. Para llegar a un lugar seguro, tenía que dirigirse al noroeste, hacia Montmartre, donde la resistencia tenía pisos francos. Apagó la lámpara para ahorrar queroseno. Moverse en la oscuridad total daba miedo, pero era necesario. Con la mano derecha tocaba la pared, utilizándola como guía, y con la izquierda se cubría los ojos para que se acostumbraran más rápido a la oscuridad. Poco a poco los ojos se adaptaron, y empezó a distinguir los contornos borrosos del túnel. A lo lejos se veían débiles reflejos de luz que se filtraban a través de las rejillas de drenaje de las calles. Marcel llevaba caminando unas 2 horas cuando lo oyó. El sonido lejano de una sirena. Habían dado la alarma. Ahora lo estaban buscando. Aceleró el paso, pero pronto oyó nuevos sonidos. Voces y chapoteos de agua en algún lugar detrás. Los perseguidores habían entrado en el alcantarillado. Marcel no sabía lo cerca que estaban, pero no valía la pena correr riesgos. En la siguiente intersección de túneles, giró hacia un pasadizo más estrecho que conducía al oeste. Esta ruta era más larga, pero menos obvia para quienes no conocieran el sistema tan bien como él. El estrecho túnel lo llevó pronto a un colector subterráneo donde convergían varias corrientes. Aquí el agua era más profunda, casi hasta la cintura, y la corriente más fuerte.
Marcel se mantenía a duras penas en equilibrio, luchando contra la corriente. De repente, un haz de luz brilló delante. Se quedó paralizado, pegado a la pared. Las voces se oían más claras, hablaban en alemán. Una patrulla se acercaba desde el lado opuesto. Marcel estaba atrapado. Perseguidores detrás, una patrulla delante. La única salida era un estrecho túnel lateral al que se vertían aguas de alguna empresa industrial de arriba. El agua no solo estaba sucia, sino saturada de productos químicos que desprendían un olor acre. Sin otra opción, se zambulló en aquel túnel. Los productos químicos le quemaban la piel, provocándole un doloroso hormigueo. Cada vez le costaba más respirar. Los vapores le carcomían los pulmones. Pero Marcel siguió avanzando hasta llegar a una pequeña cámara técnica donde varios conductos convergían en uno solo. Allí se permitió un breve respiro. El cuerpo le temblaba de frío y agotamiento, y el pecho le ardía por los vapores corrosivos. Aguzó el oído. Parecía que la persecución le había perdido la pista. Pero no era momento de bajar la guardia. Consultando su mapa mental, Marcel dedujo que se encontraba en algún punto debajo del barrio de Belleville. Aún le quedaban varios kilómetros hasta Montmartre, a través de una intrincada red de túneles. Y las fuerzas le flaqueaban. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las rejillas de las alcantarillas cuando Marcel llegó a las zonas céntricas de París. Llevaba más de 8 horas caminando, con breves paradas para descansar. Su estado era deplorable. La ropa, empapada de aguas residuales, se le pegaba al cuerpo. Los cortes en las manos se habían infectado y le producían un dolor punzante. El hambre y la sed lo atormentaban, pero beber agua de la alcantarilla equivalía a un suicidio. Guiándose por las placas indicativas en las paredes, Marcel determinó que se hallaba debajo del Boulevard Haussmann. Estaba cerca de su destino, pero precisamente allí el sistema de alcantarillado se volvía especialmente complejo, con multitud de túneles de distintos niveles que se entrecruzaban. De repente, escuchó nuevos sonidos, pasos rítmicos y voces que hablaban en francés. Pero no eran las voces de salvadores. Marcel reconoció el característico acento sureño. La milicia de Vichy, los colaboracionistas franceses que ayudaban a los alemanes. Estaban rastreando metódicamente cada túnel. Alguien conocía bien el sistema de alcantarillado. No se movían al azar, sino siguiendo un patrón definido. Marcel se lanzó a un pasaje lateral que conducía a uno de los colectores del Sena. Era una ruta arriesgada. Los colectores se revisaban con frecuencia, ya que a través de ellos los fugitivos podían llegar directamente al río. Pero no tenía otra opción. El túnel se ensanchaba gradualmente, y el techo se elevaba. Al frente se oía el estruendo del agua al caer. Uno de los saltos de agua donde las aguas residuales se vertían al nivel inferior. Marcel se detuvo frente al salto de agua. El desnivel era de unos 3 metros, y abajo rugía una potente corriente. Saltar era peligroso. Podía estrellarse contra el fondo de hormigón o ser arrastrado por la corriente. Pero las voces de los perseguidores se acercaban. Reuniendo las últimas fuerzas, saltó. El agua helada lo golpeó, expulsándole el aire de los pulmones. La corriente lo atrapó, lo hizo girar y lo arrastró por el túnel. Marcel luchó por mantenerse a flote y no golpearse contra las paredes. La corriente lo arrojó a un enorme colector, donde el agua era más profunda y la corriente más tranquila. Logró agarrarse a una protuberancia en la pared y subir hasta una estrecha plataforma de servicio. Tumbado en la repisa de hormigón, respirando con dificultad, Marcel oyó gritos desde arriba. Los perseguidores habían llegado al salto de agua. Uno de ellos apuntaba con una linterna corriente abajo. El haz de luz se deslizaba sobre el agua a pocos metros de su escondite. «Podría haberse ahogado», dijo alguien en francés. «Revisen el nivel inferior», respondió otra voz. «Podría haber salido por allí». Los pasos se alejaron. Marcel cerró los ojos, tratando de controlar el temblor. El frío le calaba hasta los huesos, y la conciencia empezaba a nublarse.
Comprendía que estaba al borde de la hipotermia. Tenía que seguir adelante, pero el cuerpo se negaba a obedecer. Marcel se obligó a levantarse. Cada movimiento le provocaba dolor en los músculos agotados. Miró sus manos. Estaban amoratadas por el frío, con heridas infectadas. ¿Cuánto más podría aguantar? Marcel recordó el rostro de su hija. Claire cumpliría 8 años el mes que viene. Antes de ser arrestado, le había prometido regalarle un caballito de madera que había estado tallando en secreto en sus ratos libres. El caballito aún permanecía escondido en el escondite debajo de una tabla del suelo en su apartamento. Ese pensamiento le dio fuerzas. Se movió a lo largo de la plataforma de servicio, agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Al frente se veía luz. Otra alcantarilla. Al acercarse, Marcel vio que era una salida a una de las galerías técnicas que conectaban la alcantarilla con los sótanos de los edificios. Estas galerías se utilizaban para la instalación de servicios y el mantenimiento del sistema. Con cautela, subió por los peldaños y empujó la tapa de la alcantarilla. Cedió, y Marcel se encontró en un estrecho pasillo con tuberías que recorrían las paredes. A juzgar por el olor a pan fresco, estaba debajo de una panadería. Al final del pasillo se veía una puerta. Marcel se acercó y aguzó el oído. Silencio. Con cuidado, giró el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave. Detrás de la puerta había un sótano de una casa de vecinos. Una habitación oscura con un montón de carbón en una esquina y estanterías para guardar alimentos. Allí hacía más calor, y Marcel sintió cómo el temblor se iba calmando gradualmente. Encontró un trapo viejo e intentó limpiar al menos su cara y sus manos de la suciedad. En una esquina del sótano descubrió un barril con agua de lluvia. Pudo saciar su sed y lavarse las heridas. Ahora tenía que salir a la calle y determinar dónde se encontraba exactamente. Pero salir en ese estado, con un uniforme de presidiario mojado, sucio y demacrado, significaría llamar la atención de inmediato. En el sótano, Marcel encontró una vieja chaqueta de trabajo colgada de un clavo y una gorra desvencijada. No era lo ideal, pero podía ayudarle a pasar desapercibido en la calle. Subió las escaleras y entreabrió con cautela la puerta que daba al patio interior de la casa. Era temprano por la mañana y el patio estaba vacío. Por la arquitectura, parecía una de esas típicas fincas parisinas con patio en forma de pozo de luz. Marcel se deslizó por el patio hasta el arco que conducía a la calle. Al asomarse, vio una callejuela estrecha y arbolada. Por la placa de la esquina, dedujo que se encontraba en la Rue de Clignancourt, a solo unas manzanas de Montmartre. Estaba tan cerca de su objetivo. Pero ahora, precisamente cuando la libertad parecía casi tangible, el peligro era mayor. Seguramente las calles estarían patrulladas, su descripción podía estar en manos de cada policía y soldado. Calándose la gorra hasta los ojos, Marcel se echó a la calle, procurando parecer un obrero más que iba a su turno de mañana. Cada paso le costaba un mundo, pero se obligaba a moverse con naturalidad, sin llamar la atención. Enfrente, a solo unos cientos de metros, se encontraba la casa en la Rue Lepic, donde, según tenía entendido, había un piso franco de la Resistencia. Si aún estaba operativo, allí podrían ayudarle. Pero primero debía cruzar la Place de Clichy, un espacio abierto donde era difícil pasar inadvertido. Y fue allí, precisamente, donde vio una patrulla. 2 soldados alemanes y un policía francés que controlaban los documentos de los transeúntes. Marcel aminoró el paso, evaluando la situación. Rodear la Place de Clichy significaba dar un gran rodeo, perdiendo un tiempo precioso. Atravesarla implicaba correr el riesgo de que la patrulla lo detuviera. Vio un grupo de trabajadores que iban en la misma dirección. Por las herramientas, parecían una brigada de reparación. Marcel se unió a ellos discretamente, procurando mantenerse en el centro del grupo. Los hombres discutían a voces sobre algún partido de fútbol, sin prestar atención al nuevo acompañante. Cuando se acercaron a la patrulla,
Marcel bajó la cabeza, encorvándose aún más. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que los demás podían oír sus latidos. «Documentos», ordenó un soldado alemán, deteniendo al grupo. Los trabajadores empezaron a sacar sus identificaciones. Marcel se quedó petrificado, comprendiendo que era el final, y, de repente, se oyó un estruendo ensordecedor. Algo había explotado en una callejuela cercana. Todos se volvieron hacia el sonido. Un humo negro se elevaba sobre los tejados. ¡Sabotaje!, gritó el policía francés. La patrulla corrió hacia la explosión, olvidándose del control. Los trabajadores, aprovechando el caos, se apresuraron a abandonar la plaza. Marcel avanzó con ellos, sin dar crédito a su suerte. Cuando doblaron una esquina hacia una calle lateral, se separó del grupo y se dirigió a la Rue Lepic. La explosión, ya fuera un accidente o una acción de la resistencia, le había dado una oportunidad que debía aprovechar. La Rue Lepic ascendía por la ladera de Montmartre. A Marcel le costaba subir la cuesta, las piernas le flaqueaban por el cansancio. Buscaba el número 47, un edificio discreto con una puerta verde donde, según la información de la clandestinidad, se encontraba el piso de seguridad. Al encontrar la dirección correcta, Marcel se detuvo, recobrando el aliento. ¿Y si la información estaba desactualizada? ¿Y si ya habían descubierto el piso? Podría estar entrando directamente en las manos de la Gestapo. Pero no tenía otra opción. Entró en el portal y subió al segundo piso. Apartamento número 8. Una puerta normal, indistinguible de las demás. Marcel llamó con el toque convenido. 3 cortos, pausa, 2 largos. Silencio. Repitió el toque. Tras la puerta se oyeron pasos cautelosos. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina. «Ingeniero de Fresnes», respondió Marcel, usando la frase clave conocida por los miembros de la Resistencia. Una pausa. Luego, el sonido de cerrojos que se abrían. La puerta se entreabrió y una mujer de mediana edad, con una mirada desconfiada, lo escudriñó con atención. «Dios mío», susurró ella, al ver su estado. «Entre, rápido». Marcel cruzó el umbral y la puerta se cerró inmediatamente tras él. La mujer, delgada, con canas recogidas en un moño, echó rápidamente los cerrojos. «Me llamo Madeleine», se presentó. «Está a salvo, pero no por mucho tiempo. Lo están buscando por toda la ciudad». Lo condujo a través de un pequeño salón hasta el cuarto de baño. «Necesita lavarse y cambiarse de ropa. Tenemos poco tiempo». Mientras Marcel se quitaba la mugre de las alcantarillas, Madeleine trajo ropa limpia, unos pantalones sencillos, una camisa y un jersey. «Son cosas de mi hijo», explicó ella. «Él ya no está. Lo arrestaron el año pasado». En su voz se notaba el dolor, pero los ojos permanecían secos. La guerra había enseñado a muchos a reprimir las emociones. Después de que Marcel se hubo cambiado de ropa, Madeleine le limpió las heridas con yodo y las vendó con vendas limpias. «Es el primero que escapa de Fresnes», dijo ella, terminando el vendaje. «Eso les da esperanza a muchos». Marcel guardó silencio. Ahora que la adrenalina había desaparecido, sentía un cansancio terrible. Cada célula de su cuerpo le pedía descanso. «Coma algo». Madeleine puso delante de él un plato de sopa y un trozo de pan. «Es todo lo que hay». Las cartillas de racionamiento las recortaron el mes pasado. La comida, incluso tan modesta, le pareció un festín después de tantos meses de rancho carcelario. Marcel comió despacio, saboreando cada cucharada. «¿Y ahora qué?», preguntó al terminar la comida. «Ahora tiene que abandonar París», respondió Madeleine. «Los alemanes han cerrado todas las salidas de la ciudad, pero tenemos los canales. Esta noche vendrán a buscarle». «Mi familia», empezó Marcel.
mi mujer y mi hija. Intentaremos hacerles llegar un mensaje de que está vivo, dijo Madeleine. Pero reunirse con ellas ahora es imposible. Pondría en peligro a todo el mundo. Marcel entendía que tenía razón, pero le partía el corazón la idea de estar tan cerca de su familia y no poder verla. Descanse. Madeleine señaló un estrecho catre en un rincón de la habitación. Esta noche le espera un largo camino. Se tumbó y el cansancio lo venció al instante. A través de la somnolencia, Marcel escuchó a Madeleine hablar con alguien en la habitación contigua, seguramente por teléfono, organizando su traslado posterior. Lo despertó un golpe seco en la puerta. Madeleine, que estaba sentada junto a la ventana tejiendo, se sobresaltó. El reloj marcaba cerca de las 6 de la tarde. «Es demasiado pronto», susurró ella. «Deberían haber venido después del toque de queda». El golpe se repitió, más insistente. ¡Policía! ¡Abran! Resonó una voz autoritaria. Madeleine palideció. «La puerta trasera», susurró, señalando una puerta que daba a la cocina. «Por la ventana a la escalera de incendios. ¡Rápido!». Marcel se precipitó a la cocina mientras Madeleine se dirigía lentamente hacia la puerta principal, tratando de ganar tiempo. «Ya voy, decía ella. «Soy una mujer mayor, no puedo moverme rápido». La ventana de la cocina daba a un estrecho patio entre los edificios. La escalera de incendios, una vieja estructura oxidada, descendía hacia abajo. Marcel abrió la ventana y salió. En ese momento escuchó el crujido de la puerta que se rompía y los gritos de los policías. Madeleine les contestaba algo. Su voz sonaba indignada, pero las palabras eran indistinguibles. Marcel empezó a bajar por la escalera de incendios. El metal chirriaba bajo su peso, amenazando con delatar su posición. A mitad de camino, uno de los peldaños se venció, y apenas tuvo tiempo de agarrarse a la barandilla para no caer. Al llegar al patio, Marcel vio que la salida a la calle estaba bloqueada por una alta valla. Pero en la valla había una pequeña puerta, cerrada con un simple cerrojo. Al abrir la puerta, se encontró en un estrecho callejón que conducía a la calle principal. Y entonces escuchó gritos desde el piso superior. Los policías habían descubierto la ventana abierta. Marcel echó a correr, adentrándose en el laberinto de callejuelas de Montmartre. Su ventaja era el conocimiento de la zona. En su juventud, había vivido cerca y conocía cada recoveco. Serpenteaba por los callejones, subiendo cada vez más por la ladera de la colina. Detrás se oían silbatos de policías y ladridos de perros. La persecución se había organizado rápida y profesionalmente. Exhausto, Marcel se detuvo junto a la antigua iglesia de Saint-Pierre de Montmartre. Aquí, en la cima de la colina, se abría una vista de todo París. La ciudad se extendía ante él, hermosa incluso bajo la ocupación nazi. Se apoyó contra la pared de la iglesia, tratando de recuperar el aliento. ¿A dónde ir ahora? El contacto con la resistencia se había perdido. La policía le pisa los talones. Las posibilidades se desvanecían con cada minuto que pasaba. Y entonces, Marcel recordó. Un antiguo escondite que solo conocían él y Sophie. Una bodega de vinos abandonada bajo una de las casas de la ladera norte de Montmartre. La habían descubierto por casualidad antes de la guerra, durante uno de sus paseos, y a veces la utilizaban como lugar secreto de encuentro. Si conseguía llegar allí y esperar unos días, tal vez podría establecer un nuevo contacto con la resistencia. Era un plan arriesgado, pero no había otras opciones. Marcel se dirigió hacia la ladera norte. El sol ya se estaba poniendo, sumiendo la ciudad en la penumbra. Pronto comenzaría el toque de queda, y en las calles solo quedarían las patrullas. Debía llegar al escondite antes de que oscureciera. De lo contrario, este día de libertad podría ser el último. La bodega se encontraba bajo una vieja casa en la Rue Saint-Vincent, una estrecha calle que descendía por la ladera norte de Montmartre. La entrada estaba oculta tras una pared semiderruida en un patio interior,
cubierto de maleza. Marcel llegó allí cuando los últimos rayos de sol teñían de dorado los tejados de París. El toque de queda debía comenzar en media hora. Con cuidado, apartó las piedras cubiertas de musgo que ocultaban la puerta baja. El candado se había oxidado, pero Marcel recordaba el secreto. No había que intentar girar la llave, sino presionar un punto determinado. La puerta cedió con un ligero chirrido. Dentro estaba oscuro y húmedo. El aire olía a moho y a vino añejo. A tientas, Marcel bajó por los escalones de piedra y se encontró en un amplio sótano con bóvedas de arco que se perdían en la oscuridad. En su día fue un almacén de vinos de un rico comerciante, pero tras su ruina a principios de siglo, la bodega quedó abandonada. La mayoría de las estanterías de vino estaban vacías. Solo en un rincón lejano quedaban algunas botellas polvorientas. Marcel sabía que en la bodega había un escondite, equipado por él y Sophie. Detrás de una de las estanterías habían escondido una lámpara de queroseno, cerillas, conservas y algunas mantas, por si necesitaban refugio. A tientas, en la oscuridad, localizó la estantería y la apartó. El escondite permanecía intacto. La lámpara, las cerillas, las conservas, todo estaba en su sitio. Incluso una vieja radio de pilas que habían traído para escuchar música durante sus encuentros secretos. Marcel encendió la lámpara. La luz mortecina arrancaba de la oscuridad muros de piedra y un suelo de tierra batida. Extendió una de las mantas en un rincón y se sentó, apoyando la espalda contra la pared. Solo ahora, en relativa seguridad, se permitía ser consciente de la magnitud de lo sucedido. La fuga de Fresnes, el camino por las alcantarillas, la persecución. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Marcel abrió una lata de carne en conserva, un lujo en estos tiempos, y empezó a comerla a pequeños bocados, saboreando cada uno. Para beber, usaba agua de una vieja cantimplora que había encontrado en un escondite. Encendiendo la radio, giró con cuidado el dial, intentando sintonizar alguna noticia. Entre la estática, se filtraban fragmentos de emisiones. Marchas alemanas, mensajes propagandísticos sobre las victorias del Reich. Finalmente, logró sintonizar la frecuencia de la BBC, una radio clandestina que muchos franceses escuchaban a escondidas. El locutor, con acento británico, hablaba del avance de los aliados en Italia y de los bombardeos de ciudades alemanas. Y entonces llegó la noticia que le cortó la respiración a Marcel. Hoy se ha producido una audaz fuga de la prisión de Fresnes, en el París ocupado. El prisionero, cuyo nombre no se revela, ha logrado escapar de las autoridades nazis. Es la primera fuga con éxito de esta tristemente célebre prisión desde el inicio de la ocupación. El mando alemán ha puesto en marcha una operación a gran escala para capturar al fugitivo. Así que ya hablaban de él en la radio. Su fuga se había convertido en un símbolo de resistencia, una chispa de esperanza. Pero eso también significaba que la búsqueda sería aún más intensa. Marcel apagó la radio, ahorrando batería. En el silencio del sótano, sintió de repente el peso del cansancio de los últimos días. Los ojos se le cerraban solos. Durmió casi un día entero, despertándose solo esporádicamente a causa de pesadillas en las que volvía a correr por los interminables túneles de las alcantarillas, perseguido por figuras sin rostro. Cuando Marcel finalmente se despertó por completo, su reloj marcaba las 3 de la tarde. Se sentía mejor. Las heridas empezaban a cicatrizar y las fuerzas volvían poco a poco. Ahora tenía que decidir qué hacer. Permanecer en el sótano era relativamente seguro, pero las provisiones de comida y agua eran limitadas. Además, sentía la necesidad imperiosa de saber de su familia, de saber cómo estaban Sophie y Claire, de asegurarse de que estaban bien. Marcel sabía que era una locura, pero decidió salir de noche a tantear el terreno. Si lograba llegar sin ser visto a su apartamento en la calle Lepic, tal vez podría ver a su mujer y a su hija, aunque fuera de lejos. Esperó a que cayera la noche.
El toque de queda empezaba a las 8 de la tarde, y después de esa hora solo quedaban patrullas en las calles. Pero Marcel conocía todos los callejones y patios interiores donde podía evitar encontrarse con ellas. Tras salir del sótano, se dirigió con cautela hacia la calle Lepic. La noche era sin luna, lo que le venía bien. Se deslizaba de sombra en sombra, quedándose quieto al menor ruido. Al acercarse al edificio donde vivía su familia, Marcel se refugió en la sombra del portal vecino. Las ventanas de su apartamento, en el tercer piso, estaban iluminadas, lo que significaba que Sophie y Claire estaban en casa. Observaba las ventanas, esperando ver al menos fugazmente las siluetas de su mujer o de su hija. Y de repente notó algo que le encogió el corazón. En la ventana del salón se vislumbró una figura masculina. ¿Quién podía ser? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿O un alemán? Marcel sabía que algunos oficiales se alojaban en apartamentos con familias francesas, sobre todo si había mujeres sin maridos. Tenía que averiguarlo. Acercándose al edificio, Marcel vio una ventana entreabierta en el primer piso. El apartamento de Madame Bouvier, una vieja vecina que siempre había sido amiga de Sophie. Mirando con cautela al interior, vio a la anciana dormitando en un sillón. La radio emitía en voz baja una melodía clásica. «Madame Bouvier», llamó Marcel en voz baja. La mujer se sobresaltó y abrió los ojos. «¿Quién es?», preguntó asustada. «Soy yo, Marcel Lefebvre. No tenga miedo». Madame Bouvier escudriñó la oscuridad y luego se acercó lentamente a la ventana. «Dios mío», susurró al reconocerlo. «¿Marcel? Pero sí, te habían arrestado». «He escapado», respondió él brevemente. «Madame Bouvier, dígame, ¿qué ocurre en mi apartamento? ¿Quién está ahí con Sophie?» El rostro de la anciana cambió y en sus ojos apareció compasión. «Ay, Marcel, es Pierre Durand, el hermano de Sophie. Llegó de Lyon hace 2 meses, cuando supo que...» Se atascó. «¿Qué?», preguntó Marcel con tensión. «Cuando supo que la Gestapo había arrestado a Sophie. Se la llevaron hace 6 semanas. La interrogaron sobre ti, sobre tus contactos con la resistencia». El mundo se derrumbó. Marcel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Y Claire?», preguntó apenas audiblemente. «Claire está con Pierre. Él la cuida. La niña echa mucho de menos a su madre. Y a ti». Marcel cerró los ojos, intentando asimilar la desesperación que le invadía. «¿Dónde está Sophie ahora? ¿También en Fresnes?» «No», negó con la cabeza Madame Bouvier. «La enviaron a Ravensbrück, un campo de mujeres en Alemania. Ravensbrück». Marcel había oído hablar de ese lugar a otros prisioneros. Un campo de la muerte para mujeres. «Tengo que ver a Claire», dijo con determinación. «Es una locura», objetó Madame Bouvier. «Toda la ciudad te busca. Si te atrapan, Claire se quedará completamente sola». Ella tenía razón, y Marcel lo sabía, pero se le partía el alma al pensar que su hija estaba tan cerca y él no podía abrazarla. «Entregadle esta nota a Pierre», pidió. «Dile que estoy vivo y que volveré por Claire cuando sea seguro». Madame Bouvier asintió y trajo un lápiz y papel. Marcel escribió rápidamente unas líneas. Palabras de amor y esperanza para su hija, una petición a Pierre para que la protegiera. «Volveré en una semana», dijo, entregando la nota. «Si sabéis algo de Sophie, avisadme». Ya se iba cuando Madame Bouvier lo detuvo. «Marcel, hay algo más. Tu amigo Henri ha venido varias veces preguntando por ti. Dejó un mensaje. Dile que el barquero espera en Saint-Denis». Henri Bertrand era un viejo amigo y compañero de la Resistencia. El barquero era la palabra clave para la gente que ayudaba a cruzar la frontera a Suiza, país neutral. «Gracias, Madame Bouvier. Está arriesgándose al hablar conmigo». «En esta guerra todos corremos riesgos», respondió ella, sencillamente.
Que Dios te acompañe, Marcel. Él se desvaneció en la noche, llevándose consigo el dolor por las noticias de Sophie y la pequeña chispa de esperanza encendida por el mensaje de Henri. Saint-Denis. Un suburbio de París. Si llegaba hasta allí, tal vez podría contactar con la red de la resistencia y encontrar la forma de llegar a Suiza. Y desde allí, con la ayuda de los aliados, podría intentar rescatar a Sophie de Ravensbrück. Parecía casi imposible, pero Marcel ya había logrado lo imposible al escapar de Fresnes. Regresó a la bodega con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva determinación. Un plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Esperaría 2 días más para recuperar fuerzas, y luego se marcharía a Saint-Denis a buscar al barquero. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, Marcel se despertó al oír pasos arriba. Alguien caminaba por el patio de la casa, justo encima de la bodega. Contuvo el aliento, escuchando atentamente. Voces. Varias personas. Hablaban en alemán. «Revisad todos los sótanos», ordenó alguien. Un informante asegura haberlo visto en esta zona. A Marcel se le heló la sangre. Le estaban buscando a él. ¿Alguien había revelado su paradero? ¿O se trataba de una inspección rutinaria? Rápidamente reunió lo más indispensable: un poco de comida, una cantimplora con agua, una radio. Todo cupo en una vieja bolsa que encontró en el escondite. Los pasos se acercaban a la puerta de la bodega. Marcel examinó febrilmente la estancia, buscando otra salida. Y lo recordó. En el rincón más alejado, detrás de las estanterías de vino, había un estrecho conducto que llevaba a la bodega vecina. Él y Sophie lo habían descubierto por casualidad, pero nunca lo habían usado. Apagó la lámpara y, en la oscuridad, se dirigió a las estanterías. Apartando una de ellas, Marcel palpó un pequeño agujero en la pared, apenas lo suficientemente grande para colarse. En ese momento, la puerta de la bodega se abrió de golpe. Un haz de luz rasgó la oscuridad. «Pierre, schnell», gritó un soldado alemán, al ver los rastros de la estancia de Marcel. Una manta en el suelo, restos de comida. Marcel se zambulló en el conducto. Era una tubería estrecha, que en su día sirvió para la ventilación o el drenaje. Se arrastró por ella, raspándose los hombros contra las paredes rugosas, escuchando a su espalda los gritos y el ruido de las botas de los soldados. La tubería terminaba en la bodega vecina, otro almacén de vino abandonado. Marcel salió de ella justo cuando oyó que los alemanes intentaban seguirlo. Pero el conducto era demasiado estrecho para soldados uniformados y armados. «Er ist im Nachbarkeller», gritaba alguien. «Está en la bodega vecina». Marcel corrió hacia la salida de la segunda bodega. La puerta estaba cerrada con llave, pero la vieja cerradura no resistió el golpe de su hombro. Se encontró en otro patio, que daba a una calle paralela. La luz de la mañana lo deslumbró después de la oscuridad de las bodegas. Sin dudarlo, Marcel echó a correr, oyendo a sus espaldas disparos y gritos en alemán. Una bala pasó silbando cerca de su oreja, otra hizo saltar astillas de una puerta de madera por la que pasaba corriendo. Marcel zigzagueó por las estrechas callejuelas de Montmartre, intentando escapar de la persecución. No sabía a dónde corría, solo buscaba alejarse lo más posible del peligro. Le ardían los pulmones, las heridas que habían empezado a cicatrizar se abrían de nuevo, pero el miedo lo impulsaba hacia adelante. Al salir a una de las calles principales, Marcel vio un camión que salía lentamente del patio de una panadería. Sin pensarlo, corrió hacia él y saltó a la caja, escondiéndose tras los sacos de harina. El camión aceleró, alejándolo de sus perseguidores. A través de una rendija entre los sacos, Marcel vio cómo los soldados alemanes salían a la calle, mirando a su alrededor con desconcierto. No sabía a dónde iba el camión, pero cualquier dirección era mejor que quedarse en Montmartre. Acurrucado contra los sacos, Marcel intentaba recuperar el aliento y asimilar la situación. El plan había cambiado. Ahora tenía que salir de París cuanto antes.
Saint-Denis, el barquero, el mensaje de Henry. Era su única oportunidad. El camión circuló durante mucho tiempo, deteniéndose a veces. Marcel oyó al conductor hablar con alguien, presumiblemente en los controles. Rezaba para que no revisaran la caja. Finalmente, el camión se detuvo durante un buen rato. Mirando con cautela, Marcel vio que se encontraban en un almacén en las afueras de la ciudad. El conductor y su ayudante descargaban los sacos, llevándolos al interior del edificio. Aprovechando el momento en que ambos se adentraron, Marcel se escabulló de la parte trasera del camión y se alejó rápidamente. Tras echar un vistazo a su alrededor, comprendió que se encontraba en un polígono industrial, probablemente no lejos de Saint-Denis. Se dirigió a lo largo de las vías del tren, procurando mantenerse a la sombra de los almacenes y fábricas. A lo lejos se divisaban unas chimeneas humeantes, probablemente la central eléctrica de Saint-Denis. Al caer la tarde, exhausto pero no derrotado, Marcel llegó a las afueras de Saint-Denis. Ahora tocaba encontrar al barquero, el contacto del que le había hablado Henry. Solo sabía que las reuniones con la resistencia solían tener lugar en el pequeño café Chez Jules, cerca del canal. Si el barquero seguía en activo, allí podrían saber cómo contactar con él. El café resultó ser un local discreto con un letrero desgastado. Dentro reinaba la penumbra y estaba casi vacío. Solo unos pocos obreros apuraban un sucedáneo de café que sustituía al auténtico en tiempos de guerra. Marcel se sentó en una mesa esquinera y pidió un café. El camarero, un hombre mayor, le observó atentamente, pero no dijo nada. «Busco a un amigo», dijo Marcel en voz baja cuando el camarero le trajo la consumición. «Trabaja con barcos». El camarero se quedó paralizado por un instante, luego asintió imperceptiblemente. «Los barcos no están navegando ahora», respondió él en el mismo tono. «Hay demasiados controles». «Necesito verle urgentemente», insistió Marcel. «Henry dijo que me estaría esperando». Al oír el nombre de Henry, los ojos del camarero se entornaron. «Acabe su café y vaya a la puerta trasera. Allí le esperarán». Marcel hizo lo que le dijeron. En la puerta trasera del café le esperaba un chico de unos 12 años con una mirada desconfiada. «Sígame», dijo sin presentarse. «Y mantenga la distancia. Si levanto la mano, es que hay peligro y deberá esconderse». Avanzaron por un laberinto de callejuelas estrechas, acercándose gradualmente al canal. El chico iba delante, volviéndose a menudo y cambiando de dirección. Finalmente, llegaron a un pequeño almacén junto al agua. El chico llamó con una señal convenida y un hombre alto con barba canosa abrió la puerta. «Entra», le dijo a Marcel. «Rápido». Dentro del almacén olía a pescado y humedad. Una lámpara de queroseno ardía en un rincón, iluminando un ambiente sencillo. Una mesa, unas sillas, cajas a lo largo de las paredes. «Tú eres Marcel Lefebvre», afirmó el barbudo. «Fugitivo de Fresnes. Todo París habla de ti». «¿Quién es usted?», preguntó Marcel. «Me llamo Etienne. Soy el barquero. Henry dijo que podías aparecer». «Henry. ¿Está bien?». Etienne se ensombreció. «Henry fue arrestado hace 3 días. La Gestapo asaltó el piso franco. No sabemos si resistirá el interrogatorio». Un nuevo golpe. Marcel se desplomó en una silla, sintiendo cómo las fuerzas le abandonaban. «Necesito salir de Francia», dijo. «Hacia Suiza. Y luego debo rescatar a mi esposa de Ravensbrück». Etienne le miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. «Podemos ayudar con lo primero. Lo segundo, es casi imposible». «Ya he hecho lo imposible», respondió Marcel en voz baja. «Sí», convino Etienne. «Por eso te ayudaré», le explicó el plan. «Mañana por la noche, un grupo de fugitivos, judíos, miembros de la resistencia, pilotos aliados derribados, emprenderá la marcha hacia la frontera suiza.
La ruta es complicada, primero en camión hasta Dijon, luego a pie a través de las montañas del Jura. Es peligroso, advirtió Etienne. Muchos no lo consiguen, pero es el único camino ahora. Marcel aceptó. No tenía otra opción. ¿Y mi hija?, preguntó. Se quedó en París, con mi tío. Es demasiado arriesgado intentar traerla ahora, negó Etienne con la cabeza. Pero cuando estés a salvo, podremos organizar su traslado. Tenemos contactos para los niños. Era un aplazamiento doloroso, pero necesario. Marcel comprendía que primero debía ponerse a salvo él mismo para luego poder ayudar a su hija y a su esposa. Pasó la noche en el almacén, oculto de miradas indiscretas. Etienne le trajo comida y ropa limpia. Hablaron largo rato de la situación en Francia, del avance de los aliados, de la posible invasión de Normandía, de la que corrían rumores. La guerra terminará pronto, dijo Etienne. Quizá en un año. Los alemanes están perdiendo en todos los frentes. Un año es demasiado tiempo para los que están en los campos, respondió Marcel, pensando en Sophie. Al día siguiente, al caer la noche, llegó el camión. En su interior, ocultas bajo una lona, ya se encontraban 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Todos ellos, como Marcel, huían del terror nazi. Buena suerte, dijo Etienne, ayudando a Marcel a subir al camión. Cuando llegues a Suiza, ponte en contacto con la Cruz Roja. Ellos te ayudarán a encontrar la forma de liberar a tu esposa. El camión se puso en marcha, alejando a Marcel de París, la ciudad donde había nacido, crecido, encontrado el amor y formado una familia. La ciudad a la que había jurado regresar. Bajo el manto de la noche, avanzaban por caminos rurales, evitando las principales carreteras y los puestos de control. Ninguno de los fugitivos hablaba. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, en su tragedia personal. Marcel miraba las siluetas de los árboles que pasaban y pensaba en lo que le esperaba. La incertidumbre le aterraba, pero no tanto como la perspectiva de rendirse. Sobrevivió a una prisión nazi, se abrió paso por las alcantarillas de París, eludió la persecución. Ahora le aguardaba una nueva prueba, la travesía a través de la Francia ocupada hacia la libertad. Y después volvería. Por Sophie, por Claire, cueste lo que cueste. El camión se adentró en el bosque y la oscuridad lo engulló. Pero en esa oscuridad, Marcel vislumbraba una luz, tenue, lejana, pero una llama de esperanza inextinguible. Así terminaba su fuga de Fresnes, el inicio de un camino que aún tenía que recorrer hasta el final. En 1944, tras el desembarco aliado en Normandía, Marcel Lefebvre regresó a Francia como parte de las fuerzas francesas que luchaban junto a las tropas estadounidenses y británicas. Participó en la liberación de París y se reunió con su hija, a quien había cuidado su tío durante todo ese tiempo. En 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron los campos de concentración en el este, Marcel partió en busca de su esposa. Entre los prisioneros de Ravensbrück, exhaustos pero supervivientes, encontró a Sophie, demacrada, pero no doblegada. Su historia se convirtió en una de las tantas historias de resistencia, sufrimiento y reencuentro que inundaron Europa tras la guerra más terrible de la historia de la humanidad. Pero, quizás, sean precisamente historias como estas, sobre la entereza humana, sobre el poder del amor, sobre el espíritu indomable, las que nos hacen humanos incluso en los tiempos más sombríos.